Siempre creí que el funeral de un esposo era el último acto de amor y respeto. Soñaba con despedirme de Julián, el hombre con quien compartí toda una vida, tomando su mano por última vez. Pero en lugar de eso, mi propia hija me gritó delante de todos: «Mamá, fuera». Y me expulsó como si yo fuera una extraña. Y si piensas que la historia termina ahí, estás muy equivocado. Porque lo que pasó después, nadie jamás lo hubiera imaginado. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia va a dar un giro inesperado. Pero antes, cuéntame algo aquí en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y no olvides suscribirte para acompañar más historias como esta, que te harán reflexionar sobre la vida. Mi nombre es Estela Márquez de Salas, tengo 73 años, y por décadas fui esposa dedicada, madre incansable y dueña de una casa llena de recuerdos. Creí que, al final, la familia siempre estaría a mi lado. Pero aquel día, descubrí que a veces, el peor enemigo puede nacer dentro del propio hogar. Yo, Estela Márquez de Salas, llegué al salón donde despedían a Julián con un nudo en la garganta y un frío recorriéndome la espalda. El mármol del piso brillaba bajo los candelabros, y mi vestido negro, sencillo pero digno, parecía empequeñecerse frente a tanta gente vestida con ropa de diseñador. Caminé despacio, apretando entre mis dedos el anillo de boda que aún llevaba como un juramento que se me había quedado pegado a la piel. Los murmullos bajaban de volumen conforme avanzaba. Sentía las miradas clavándose como agujas. Algunos desviaban la vista, otros me observaban con descaro, como si yo no tuviera derecho a estar ahí. Respiré profundo y seguí hacia adelante, porque mi única intención era darle un último adiós al hombre con el que compartí casi toda mi vida. El ataúd estaba rodeado de flores blancas y velas altas que impregnaban el aire con un olor dulce, casi empalagoso. Yo quería tocar la madera, apoyar mi mano y cerrar los ojos, aunque fuera por un segundo. Pero cuando di un paso más, la voz de mi hija me desgarró. «Mamá, fuera», gritó con una fuerza que hizo eco en todo el salón. Me quedé helada. No fue solo lo que dijo, fue la furia en su rostro, el desdén en su mirada, la forma en que me señaló delante de todos como si yo fuera una intrusa en mi propia historia. El silencio cayó como una losa de piedra. Los invitados voltearon hacia mí, y sentí como la sangre se me fue al rostro. No sabía si avanzar o retroceder. Por primera vez, mis piernas temblaron frente a ella. Los labios de Camila se torcieron en una sonrisa amarga, esa que yo conocía desde niña cuando quería herirme con sus palabras. «Eres una vergüenza», continuó, alzando más la voz. «Papá murió odiándote, y no quiero verte aquí». Cada palabra me atravesaba como cuchillo. No era suficiente el dolor de perder a Julián, ahora mi hija me negaba el derecho de llorarlo en paz. Miré alrededor. Algunos parientes murmuraban entre ellos, otros asentían como dándole razón, y algunos hasta sonrieron como si presenciaran un espectáculo. El corazón me retumbaba en el pecho, la vergüenza me subía por el cuello. Intenté hablar, pero mi voz se quebró en el aire. Nadie se acercó a detenerla, nadie se atrevió a defenderme. Sentí el impulso de suplicarle, de decirle que no me hiciera eso, pero algo dentro de mí se detuvo. Me mordí los labios y bajé la vista. No derramaría una lágrima frente a esa multitud. El orgullo me sostuvo de pie. «Algún día lamentarás estas palabras», le dije en un murmullo firme, aunque la garganta me ardía. No lo dije como amenaza, sino como una verdad que se clavó en el aire. Camila me miró con desprecio, cruzó los brazos y dio media vuelta. El rechazo fue tan violento que no necesité más explicaciones. Yo no era bienvenida en el funeral de mi esposo. Me quedé ahí unos segundos, con los ojos fijos en el ataúd, deseando grabar esa imagen para siempre, porque entendí que no me permitirían acercarme de nuevo. Di media vuelta y caminé hacia la salida. Cada paso sobre el mármol resonaba como un tambor en mis oídos. Las joyas de algunas mujeres tintineaban cuando se inclinaban para murmurar. Podía oler los perfumes caros, la mezcla de rosas frescas y humo de velas, pero nada de eso cubría el hedor de la traición. No sé cómo no me derrumbé. Tal vez fue la costumbre de soportar en silencio. Sentí que Julián me miraba desde el ataúd, pero ya no podía escucharme ni defenderme. Esa impotencia fue un golpe más duro que cualquier insulto. Afuera, el aire de la noche me golpeó en la cara y me devolvió la realidad. Mi propia hija me había echado a la calle delante de todos.
La fachada del lugar brillaba con luces cálidas, y los autos de lujo estacionados en la entrada parecían burlarse de mí. Vi a varias personas observándome desde lejos, algunas con compasión fingida, otras con burla abierta. Crucé el jardín, con sus fuentes iluminadas, como si caminara por un escenario donde yo había sido la protagonista de la humillación. El ruido de la ciudad parecía ajeno, lo único que escuchaba era mi corazón latiendo desbocado. No me detuve hasta llegar a la acera. Ahí, respiré profundo, y mis manos comenzaron a temblar. No lloré. No iba a regalarles esa victoria. Me tragué las lágrimas porque sabía que, si me quebraba, ellos ganarían. Me quedé un rato ahí, parada, sin saber a dónde ir. Tenía la sensación de que el suelo se abría bajo mis pies. Recordé el día de mi boda con Julián, cuando caminé hacia él con esperanza y amor. Nunca imaginé que décadas después caminaría hacia la soledad expulsada por mi propia hija. Los recuerdos se mezclaban con la rabia contenida. ¿Cómo podía ella, mi niña, mi sangre, levantarme la voz así? ¿En qué momento se convirtió en alguien capaz de destruirme frente a todos? No encontré respuesta. Solo sentí un vacío enorme que me dejó sin aire. Me abracé a mí misma para no desplomarme. La dignidad fue mi único abrigo en ese instante. Tomé un taxi sin mirar atrás. El chofer me preguntó a dónde iba, y apenas pude darle la dirección de mi casa. El camino fue un silencio largo, roto solo por el ruido del motor. Veía las luces de la ciudad pasar, los restaurantes llenos, la gente riendo en las aceras, como si el mundo siguiera su curso sin importar que el mío se acababa de romper. Cerré los ojos, recargué la cabeza en la ventana y sentí como la tristeza se me enredaba en el pecho. Pensé en Julián, en todo lo que habíamos pasado juntos, en lo injusto de no poder despedirme como esposa. Pensé en Camila, y en cómo la había criado para que terminara gritándome de esa manera. Llegué a casa y entré en silencio. Las columnas blancas, los muebles antiguos y las fotos familiares parecían mirarme como testigos mudos de lo ocurrido. Me dejé caer en el sillón de terciopelo que alguna vez compartí con Julián. Cerré los ojos, y el llanto que había contenido salió con fuerza. Lloré hasta sentir que me quedaba sin aire. Nadie podía escucharme, nadie podía verme. Era yo contra mi dolor, contra mi soledad. Pensé que me iba a desmoronar para siempre, pero después de un rato me di cuenta de algo. Aún estaba viva. Aún tenía la capacidad de decidir qué hacer con ese dolor. Esa chispa se encendió en el rincón más profundo de mi ser. Me limpié el rostro y me miré en el espejo del pasillo. Mis ojos estaban enrojecidos, mi piel cansada, pero había una fuerza que no recordaba tener. Una voz interna me susurró que esto no era el final, que la historia no podía terminar con mi humillación. No sabía cómo ni cuándo, pero algo iba a cambiar. Camila me había sacado del funeral, pero no iba a sacarme de mi propia vida. Y aunque en ese momento no tenía claridad, lo que sí tenía era una certeza: no me iba a quedar rota para siempre. Esa fue la primera decisión que tomé en silencio. Esa noche apenas pude dormir. Escuchaba los ruidos de la casa, el crujir de las maderas, el reloj marcando cada segundo, como si me recordara que el tiempo seguía corriendo aunque mi corazón estuviera detenido. Pensé en las cuentas conjuntas que había tenido con Julián, en las decisiones financieras que alguna vez discutimos, en cómo siempre me confió todo. Algo en mi interior empezó a cuestionarse. ¿Realmente Camila tenía derecho a decidir sobre lo que le pertenecía a su padre? La duda germinó en medio de la tristeza, como una semilla que pronto crecería. Y con esa pregunta en la mente me quedé, mientras la oscuridad me envolvía. La primera noche después del funeral fue interminable. Me quedé en la sala, con las luces apagadas y solo la claridad de la luna entrando por las ventanas grandes. El eco del grito de Camila aún me retumbaba en los oídos, como si lo repitiera cada vez que cerraba los ojos. No tuve valor de ir a la cama matrimonial. El vacío en ese cuarto era más grande que el silencio de toda la casa. Abrí una botella de agua y me temblaban las manos. Sentía que si me permitía pensar un segundo más en lo que había pasado, me iba a quebrar por completo. No dormí. Solo me quedé sentada, abrazando un cojín, esperando que amaneciera como si la luz pudiera traerme un poco de calma. Al día siguiente, los comentarios comenzaron a llegar de formas que no esperaba. Una vecina me llamó con voz baja, como si quisiera protegerme, pero lo que dijo me desgarró.
Dicen que Camila es la heredera legítima, que tú ya no cuentas. Colgué el teléfono sin responder. No quería más veneno en mi oído. Abrí las redes sociales de madrugada, como quien busca algo que no debería. Ahí estaba ella, mi hija, sonriendo en un restaurante elegante, con una copa de champán en alto y rodeada de amigos que parecían celebrar su triunfo. La frase que escribió debajo de la foto me atravesó: brindo por mi nueva vida. Cerré el celular de golpe. No pude evitarlo, sentí que me ahogaba en una mezcla de tristeza y rabia. Me levanté y caminé por la casa con los pies descalzos. Toqué las paredes como si necesitaran sostenerme. Recordé cuántas veces Julián y yo hablamos de esa niña, de su futuro, de cómo queríamos darle lo mejor. Me preguntaba en qué momento se convirtió en alguien capaz de exponerme así, como si yo fuera un estorbo. Me senté frente a la chimenea apagada y respiré hondo. El olor del perfume de Julián aún estaba impregnado en uno de sus sacos colgados en el perchero, y eso me rompió más. Nunca pensé que el dolor pudiera sentirse tan físico, como si pesara en los hombros y se clavara en el estómago. Me abracé fuerte y, por un instante, me odié por haber criado a alguien que ahora me trataba como enemiga. Esa tarde, otro golpe llegó disfrazado de cortesía. Una prima me llamó y, sin rodeos, me dijo: Camila tiene planes grandes, quiere vender propiedades y usar las cuentas de tu esposo. Tú deberías apartarte. Su tono era más de advertencia que de consejo. Cerré los ojos y contuve la respiración. Me imaginé los muebles que escogimos con tanto esfuerzo, las alfombras que pagamos a plazos, el jardín que Julián cuidaba con paciencia. ¿Todo eso ahora estaba en riesgo? La idea me revolvió el estómago. Ella hablaba como si yo ya estuviera muerta, como si no tuviera derecho a decidir nada. Le agradecí con frialdad y colgué. Me quedé mirando la mesa de comedor vacía y sentí que la soledad me rodeaba como una sombra espesa. Esa noche me acosté en el sillón de terciopelo, incapaz de subir las escaleras. El teléfono vibró otra vez, y contra mi voluntad lo revisé. Nuevas fotos. Camila en un hotel boutique, posando en una suite con copas y platos de porcelana. Los comentarios de sus amigos eran aplausos virtuales. «Qué orgulloso estaría tu padre», le escribió alguien. Eso me destrozó más que cualquier insulto. ¿Orgulloso? No, Julián no habría estado orgulloso de ver a su hija pavoneándose con dinero que ni siquiera sabía si le correspondía. Cerré los ojos con fuerza y pensé en que todo se me escapaba de las manos. Cada imagen me robaba un pedazo de memoria buena, como si Camila estuviera borrando todo lo que alguna vez tuvimos. No pude más y apagué el celular. Me serví un té caliente y me quedé mirando por la ventana. La calle estaba desierta, pero yo sentía que todos hablaban de mí a mis espaldas. El murmullo de las voces del desprecio resonaba en mi cabeza, como si nunca pudiera callarlas. ¿De qué sirve haber dado la vida por una hija si en el final ella solo quiere tu silencio? Me hice esa pregunta una y otra vez. La taza se me enfrió en las manos y ni siquiera la terminé. Me sentía atrapada entre el deseo de defender lo que era mío y el miedo a convertirme en una mujer resentida. Me costaba aceptar que la herida no venía de un enemigo externo, sino de mi propia sangre. A la mañana siguiente, decidí salir a caminar por el barrio. Quería aire, quería ver otra cosa. Me encontré con conocidos que me saludaron con una mezcla de lástima y distancia. Noté cómo algunos evitaban mencionarme el funeral. Lo supe. Ya todos sabían. Nadie me preguntó directamente, pero el silencio hablaba más que cualquier palabra. Regresé a casa con un nudo en la garganta. Al entrar, abrí un cajón donde guardábamos documentos y vi una carpeta marcada con el nombre de Julián. La toqué con miedo. Era como si ese papel pudiera decidir mi destino. Cerré el cajón sin sacarla. No estaba lista aún para enfrentar lo que había dentro. Pero algo en mí supo que tarde o temprano tendría que hacerlo. Las noches se volvieron interminables. El sonido del reloj de pared me marcaba cada segundo, como una tortura lenta. Me ponía a caminar por la sala, repasando cada rincón de la casa, recordando cenas familiares, risas antiguas, discusiones que ahora parecían triviales. Todo me llevaba a la misma pregunta: ¿en qué momento perdí a mi hija? A veces la imaginaba de niña, corriendo con su vestido rosa por el jardín, abrazando a Julián con ternura. Esa imagen chocaba con la mujer arrogante que ahora veía en redes,
levantando copas de cristal como trofeos. La contradicción me desgarraba. No podía reconciliar esas dos versiones de ella en mi mente. Era como si hubieran arrancado de raíz a la hija que yo crié. Una madrugada, me quedé dormida en el sofá. Soñé con Julián. Lo veía sentado en el comedor, revisando papeles, como tantas veces lo hacía. Al despertar, el silencio de la casa me recordó que él ya no estaba. Me levanté con el corazón apretado y fui directo al cajón que había evitado abrir. Mis manos temblaban cuando saqué la carpeta. Dentro había documentos que reconocí de inmediato: cuentas bancarias, propiedades, la herencia. Me senté con ellos en la mesa y pasé horas revisando. Cada hoja era como un recordatorio de que yo seguía siendo parte de esa historia. No todo estaba perdido, aunque Camila quisiera que lo creyera. Cerré la carpeta y la guardé con cuidado. Algo dentro de mí cambió ese día. No hablé con nadie de lo que encontré. Guardé silencio porque todavía no entendía cómo usar esa información. Pero supe que Camila no tenía el control que creía. Lo que yo tenía en mis manos era más fuerte que sus risas en restaurantes caros o sus fotos en hoteles de lujo. Lo mío no era solo dinero o propiedades. Era la verdad. Ese conocimiento me dio un pequeño respiro en medio del dolor. Esa noche dormí un poco mejor. No porque el problema estuviera resuelto, sino porque descubrí que aún tenía voz, aunque intentaran callarme. El desprecio de mi hija dolía como una herida abierta, pero ya no me sentía tan indefensa. Tal vez, sin quererlo, había encontrado la primera grieta en el muro que ella levantó contra mí. Y así, con el corazón aún frágil, entendí que debía esperar el momento exacto para actuar. No podía precipitarme ni dejar que el enojo me guiara. Miré mi reflejo en el espejo y me vi distinta. Herida, sí, pero también consciente de que la dignidad se defiende con paciencia. Apreté los labios, guardé los papeles bajo llave y me prometí que no permitiría que nadie decidiera por mí. Ese pensamiento se quedó conmigo mientras las luces de la ciudad se apagaban poco a poco. No era consuelo suficiente, pero era el inicio de algo nuevo. El desprecio de Camila no sería la última palabra en mi historia. Esa mañana desperté con el corazón apretado, como si me hubieran puesto una piedra en el pecho. La casa estaba silenciosa, demasiado grande para mí sola, y cada rincón me recordaba a Julián. Me preparé un café sin ganas y me senté junto a la ventana, tratando de juntar valor para abrir nuevamente la carpeta con los documentos. No tardó mucho en sonar el timbre. Me levanté lentamente y abrí la puerta. Era el abogado de Julián, un hombre serio, de traje oscuro y mirada firme. Traía una carpeta en la mano y un gesto que me anunciaba que no venía con palabras vacías. Lo invité a pasar y nos sentamos en la sala, frente a la mesa de madera que tantas veces usé para compartir cenas familiares. Mientras él abría la carpeta, yo observaba sus movimientos con atención. Las hojas crujían al pasar, y mi respiración se volvía cada vez más pesada. No sabía qué esperar, pero me temía lo peor. El abogado acomodó sus lentes y me dijo con una calma que me desconcertó: «Señora Márquez, su esposo nunca cambió los documentos de la herencia. Todo sigue a su nombre». Al escucharlo, me quedé sin palabras. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda entera. Mis ojos se humedecieron, no por tristeza, sino por sorpresa. Mientras tanto, afuera, los autos pasaban indiferentes, ajenos al terremoto que esas palabras habían provocado dentro de mí. Todo lo que pensé perdido, de repente, seguía siendo mío. Me incliné hacia él, buscando confirmación. «¿Todo?», pregunté con voz quebrada. Él asintió y explicó que las propiedades, las cuentas bancarias y hasta la tarjeta de crédito principal estaban todavía bajo mi control. Escuchaba cada palabra como si viniera de muy lejos. Era extraño. Por un lado sentía alivio, pero por otro, una rabia sorda comenzaba a crecer. ¿Camila lo sabía? ¿O estaba jugando con la seguridad de algo que en realidad no le pertenecía? Cerré los ojos y recordé las fotos de ella en restaurantes caros, sus viajes, sus lujos presumidos. Sentí un nudo de indignación. El abogado siguió hablando, pero mi mente ya estaba tejiendo otra clase de pensamientos que no me atrevía a compartir todavía. El abogado, al notar mi silencio, aclaró la garganta. «Sé que no es fácil escuchar esto ahora, en medio del duelo, pero debe estar preparada.
Su hija seguramente intentará reclamar lo que no le corresponde. Lo miré fijamente, sorprendida por su franqueza. No intentó endulzar las palabras ni cubrir la realidad. Eso me dio confianza. Tomé la carpeta y la abrí yo misma, repasando las cifras, los sellos, las firmas de Julián que reconocí de inmediato. Era su letra, su trazo firme, su manera de dejar todo en orden. Mis dedos acariciaron su firma como si tocara una parte de él. Por primera vez en días, sentí que no estaba del todo sola, que aún tenía una herramienta para enfrentar lo que venía. Mientras él me explicaba los detalles, mi mente saltaba de un recuerdo a otro. Veía a Julián sentado en su despacho, revisando cuentas conjuntas y planeando cada gasto con disciplina. Recordaba sus palabras: siempre hay que dejar todo en regla, Estela, para que nadie te pisotee después. Ahora esas frases adquirían un peso enorme. Me pregunté si, en el fondo, él sabía que Camila algún día me daría la espalda. Tal vez por eso dejó todo bajo mi nombre. Un escalofrío me recorrió de nuevo. El abogado me entregó una copia de los documentos y me pidió que los guardara en un lugar seguro. Asentí, pero dentro de mí ya se estaba encendiendo una llama que no conocía hasta ese momento. Al despedirse, me estrechó la mano con firmeza. Cuídese, señora Márquez. Lo que tiene en sus manos no es solo dinero. Es poder. Y ese poder debe usarse con cuidado. Cerré la puerta detrás de él y me quedé de pie unos segundos, respirando hondo. Volví a la mesa, extendí los papeles frente a mí y los observé como si fueran piezas de un rompecabezas. La sala estaba en silencio, pero dentro de mí el ruido era ensordecedor. Me levanté y caminé hacia el espejo del pasillo. Me vi diferente, cansada, sí, pero con un brillo en los ojos que no tenía desde hacía tiempo. Sabía que lo que venía no sería fácil, pero ya no me sentía indefensa. Esa tarde, Camila subió una nueva foto en redes. Estaba en una joyería, probándose un collar de perlas, sonriendo como si nada en el mundo pudiera detenerla. La miré en silencio, pero ya no con la misma tristeza del día anterior. Esta vez la observé con una mezcla de rabia contenida y certeza. Ella creía que la herencia estaba en sus manos, pero la verdad era otra. Cerré el celular y sentí que el aire en mis pulmones pesaba distinto. No tenía prisa, no iba a mostrar mis cartas tan rápido. A veces el silencio es el arma más poderosa. Decidí esperar y ver hasta dónde llegaba en su arrogancia, porque tarde o temprano se iba a estrellar contra la realidad. Me preparé un té y me senté en el jardín, bajo la sombra de los árboles que Julián cuidó durante años. El viento movía las hojas suavemente y el olor a tierra húmeda me trajo un poco de calma. Pensé en lo irónico que era todo. Mientras yo me refugiaba en ese pequeño rincón de paz, mi hija andaba de un lado a otro, rodeada de lujo y gente interesada. La diferencia entre nosotras nunca había sido tan grande. Sin embargo, en ese contraste encontré una especie de fortaleza. Porque yo sabía lo que era vivir con esfuerzo, valorar cada moneda, cada sacrificio. Ella, en cambio, estaba a punto de descubrir lo que significa perderlo todo de golpe. Esa noche, antes de dormir, saqué los documentos de nuevo y los guardé bajo llave en un cajón de mi habitación. Toqué la madera del mueble como si le hablara en silencio a Julián. Me dejaste las armas, ahora me toca a mí decidir cómo usarlas. Las lágrimas me brotaron, pero no de debilidad, sino de determinación. Me acosté en la cama, mirando el techo, y por primera vez en mucho tiempo sentí que tenía un propósito. No sabía todavía cómo ni cuándo, pero lo que sí sabía era que el juego había cambiado. Y yo no estaba dispuesta a perder. Al cerrar los ojos, escuché en mi memoria el eco de las palabras de Camila en el funeral: «Mamá, fuera». Sonaban distintas ahora, como un recordatorio de lo que me impulsaba a seguir. Ya no eran solo una herida, eran también un motor. Me di cuenta de que, aunque el dolor seguía vivo, había algo más fuerte creciendo dentro de mí, la certeza de que la dignidad no se negocia. Esa fue mi última reflexión antes de quedarme dormida, con la carpeta de Julián guardada bajo llave y el corazón listo para enfrentar lo que vendría. Me desperté con la cabeza llena de pensamientos, como si toda la noche hubiera estado peleando conmigo misma. Fui directo al cajón donde guardaba los documentos y los coloqué sobre la mesa. El sol entraba por la ventana iluminando cada hoja, como si me recordara que ahí estaba la verdad.
Tomé la tarjeta de crédito que había usado durante años con Julián, esa que ahora Camila presumía como si fuera suya. La sostuve en la mano y sentí su peso, no tanto por el plástico, sino por lo que significaba: poder, control, dignidad. Nunca imaginé que un objeto tan pequeño pudiera decidir el rumbo de mi vida. Respiré profundo y cerré los ojos. No era solo dinero, era el respeto que me habían negado. Imaginé la escena: Camila en un banquete, levantando una copa de cristal, rodeada de risas y elogios, creyendo que el mundo le pertenecía. Y de pronto, al intentar pagar la cuenta, el golpe seco de una transacción rechazada. Visualicé su rostro transformándose, sus labios tensándose, sus manos temblando. Esa imagen me dio una fuerza extraña, un alivio que me llenó el pecho. Pero a la vez me invadió la duda: ¿era correcto hacerle eso a mi propia hija? Caminé por la sala, con la tarjeta aún en la mano, debatiéndome entre la madre que había sido toda la vida y la mujer que ahora necesitaba ser para sobrevivir. Me acerqué al teléfono y marqué al banco. El tono sonó varias veces hasta que una voz amable contestó. Sentí un sudor frío recorrerme las manos, como si estuviera a punto de cometer un crimen. Le di mis datos y confirmé mi identidad. La empleada me preguntó qué deseaba hacer con la cuenta conjunta. Mi garganta se cerró por un segundo, y entonces dije: bloquéela de inmediato. Nadie más debe tener acceso. Al colgar, me quedé en silencio, escuchando solo mi respiración agitada. Me di cuenta de que con esa llamada había cambiado mi historia para siempre. No había vuelta atrás. El sonido del teléfono aún resonaba en mis oídos como un eco de mi decisión. Me dirigí al espejo del pasillo y me observé detenidamente. Vi mis ojos hinchados, las arrugas que contaban años de sacrificios, pero también un brillo nuevo que no reconocía. No era la Estela que salió humillada del funeral, era otra. Una mujer que había aprendido que el silencio no siempre es resignación, sino preparación. Me quedé mirándome largo rato, con la tarjeta en una mano y las llaves del cajón en la otra. Había dado un paso que jamás imaginé dar, y aunque me dolía, también me liberaba. Julián siempre decía que la dignidad no se regala, y esa frase ahora tenía sentido. Al caer la tarde, me serví un café y me senté en el jardín. El aire fresco me acariciaba el rostro mientras pensaba en lo que acababa de hacer. Las flores parecían más vivas que nunca, como si celebraran mi decisión. Recordé cada humillación, cada mirada de desprecio en el funeral, y entendí que esa llamada al banco había sido mi respuesta silenciosa. Camila no lo sabía aún, pero pronto descubriría que la vida no siempre aplaude la arrogancia. Sonreí por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa pequeña, pero sincera. Sentí que había recuperado una parte de mí que estaba enterrada bajo años de dolor y obediencia. La noche llegó y me encontré de nuevo revisando los papeles de la herencia. Pasé mis dedos por cada documento como si fueran un mapa de mi nuevo destino. No se trataba solo de dinero o propiedades, era el testimonio de que aún tenía voz y voto en mi propia vida. Me pregunté cómo reaccionaría Camila al enterarse. Tal vez lloraría de rabia, tal vez me insultaría aún más, pero lo cierto era que ya no podía arrebatarme lo que era mío. Cerré la carpeta con cuidado y la guardé bajo llave. Esa acción, tan simple, me dio una calma que no sentía desde hacía semanas. Antes de dormir, prendí una vela en la mesa del comedor. Su luz cálida iluminaba las fotos familiares colgadas en la pared. Me acerqué a la de mi boda con Julián y toqué el cristal con ternura. «Perdóname, amor», susurré. Hoy tuve que tomar una decisión que nunca pensé tomar. Pero no podía permitir que nuestra memoria fuera usada para humillarme. La vela titilaba como si me respondiera en silencio. Me sentí acompañada en medio de la soledad. Esa noche dormí con el corazón más tranquilo, aunque sabía que el verdadero enfrentamiento aún estaba por venir. Los días siguientes fueron una mezcla de calma y tensión. Yo mantenía mi rutina como si nada hubiera pasado, pero en el fondo esperaba el momento en que Camila se diera cuenta de lo que había perdido. Cada vez que escuchaba el timbre del teléfono o veía una notificación en el celular, mi corazón se aceleraba. Sabía que pronto vendría la tormenta, y aunque me asustaba, también estaba lista para enfrentarla. Me repetía a mí misma: ya no soy la misma, ya no soy débil. Ese pensamiento era mi escudo. Y aunque me dolía imaginar el sufrimiento de mi hija,
Entendía que había sido ella quien abrió esta guerra al expulsarme de su vida. El jardín se convirtió en mi refugio. Pasaba horas ahí, sentada bajo el limonero, escuchando el canto de los pájaros. A veces cerraba los ojos y me dejaba llevar por los recuerdos buenos, como un bálsamo contra la rabia. Pensaba en Julián enseñándome a manejar las cuentas, en su paciencia infinita para explicarme números que yo nunca quise aprender. Ahora agradecía cada lección. Gracias a él tenía el control, gracias a él podía defender lo que era mío. Y aunque extrañarlo me partía el alma, también me daba fuerza. No estaba sola, de alguna forma, su voz seguía guiándome. Esa noche, mientras miraba el cielo estrellado, sentí que el silencio de la casa ya no era tan pesado. Sí, había dolor, pero también había una nueva certeza creciendo dentro de mí. Ya no era solo la mujer que había sido humillada en un funeral, era alguien capaz de tomar decisiones duras para proteger su dignidad. Y aunque sabía que el camino que venía estaba lleno de conflictos, por primera vez me sentía lista para caminarlo. Cerré los ojos, respiré profundo y me prometí no dar ni un paso atrás. ¿Y tú? ¿Crees que una madre debe perdonar siempre, sin importar lo que le haga un hijo? La noticia me llegó sin buscarla, como suelen llegar las cosas que uno espera en silencio. Una amiga me escribió para contarme que había visto a Camila en una boutique de París intentando pagar un vestido de diseñador. El cargo fue rechazado 2 veces, y la vendedora, con un gesto frío, le pidió otra tarjeta. La humillación debió ser brutal, porque Camila salió del lugar con la cabeza baja y los labios apretados. Al leer el mensaje, cerré los ojos y respiré hondo. No sentí alegría, pero sí una calma extraña. Era la primera vez que el dolor cambiaba de sitio, ya no era solo mío, ella empezaba a probarlo en carne propia. Esa misma tarde supe que lo intentó otra vez, esta vez en un hotel 5 estrellas donde había reservado una suite. El recepcionista, educado pero firme, le informó que su tarjeta no tenía fondos disponibles. La imagen de mi hija, acostumbrada a ser atendida como reina, enfrentando esa negativa, me estremeció. No me lo contaron en detalle, pero podía imaginar la escena, su voz subiendo de tono, el temblor de sus manos, las miradas curiosas de la gente alrededor. La arrogancia con la que me gritó en el funeral se iba desmoronando frente a desconocidos. Y yo, desde mi sillón de terciopelo, lo vivía como un eco silencioso de justicia. No llamé al banco para confirmar nada, no lo necesitaba. Sabía que cada intento suyo sería un recordatorio de que ya no tenía el control. Me senté en la sala, con una taza de té entre las manos, y dejé que la quietud llenara la casa. Era extraño sentir paz en medio de tanto dolor, pero por primera vez no me sentí derrotada. La imagen de Camila alzando copas en restaurantes de lujo me parecía cada vez más lejana. Ahora no había risas ni brindis, solo puertas cerradas. Y aunque el corazón de madre me pinchaba con culpa, la mujer que había sido humillada agradecía el silencio de su caída. Por la noche me quedé mirando el techo, sin poder dormir. Pensaba en cómo reaccionaría cuando regresara, porque sabía que iba a volver. Camila no soportaba perder, y mucho menos quedar en ridículo. Imaginaba sus pasos firmes entrando a la mansión, su voz gritando como tantas veces, exigiéndome explicaciones. Y, sin embargo, no sentía miedo. Había descubierto que la verdadera fuerza no estaba en los gritos, sino en el poder de decidir cuándo callar. Esa certeza me arrulló hasta que el sueño me venció, aunque en el fondo sabía que el amanecer traería más confrontaciones. El día siguiente fue inquieto. Me desperté temprano y abrí las ventanas grandes de la sala para que entrara la luz. Preparé café y acomodé los documentos en la mesa, como si necesitara verlos para recordarme que la decisión estaba tomada. Afuera, los pájaros cantaban, y la vida parecía seguir como siempre. Pero dentro de mí todo había cambiado. No era la mujer que salió del funeral con la cabeza baja, era alguien distinta, alguien que había aprendido a sostenerse sola. Sabía que Camila llegaría pronto, con su furia intacta, y yo debía estar lista para verla a los ojos. Esa tarde escuché el rugido de un auto detenerse frente a la casa. No tuve que asomarme para saber quién era. El sonido de sus tacones en el piso del jardín me estremeció. Cada paso suyo hacia la puerta era como un golpe en mi pecho, pero me mantuve firme. Cuando el timbre sonó, respiré profundo y caminé despacio hacia la entrada. No abrí de inmediato, dejé que esperara unos segundos,
como una forma de recordarle que aquí las reglas ya no las ponía ella. Finalmente giré la manija y la encontré frente a mí, con los ojos encendidos y el rostro desencajado. «¿Qué hiciste?», soltó sin siquiera saludar. No esperó respuesta, simplemente entró como si aún fuera dueña de todo. Cerré la puerta detrás de ella y la observé en silencio. Su perfume fuerte llenó la sala, mezclándose con el aroma del café recién hecho. Ella alzó la voz, exigiendo explicaciones, acusándome de haberla traicionado. Yo permanecí quieta, con las manos entrelazadas, observando cada movimiento suyo. Por dentro mi corazón golpeaba con fuerza, pero por fuera me mostraba calmada. Era la primera vez que no me dejaba intimidar por su ira. Y en ese contraste comprendí que algo muy profundo estaba cambiando en mí. Camila caminaba de un lado a otro, con el bolso de cuero colgado en el brazo y las palabras escupiéndose como piedras. Hablaba de lo que había perdido, de la vergüenza que había pasado, de cómo yo había arruinado su vida. Cada frase era un dardo, pero ya no me herían igual. Era como si mi piel se hubiera endurecido después del funeral. La vi patalear contra un muro invisible, ese que yo misma había levantado con una llamada al banco. Y por primera vez no me sentí culpable. Me sentí fuerte. En ese instante comprendí que la guerra apenas comenzaba y que yo no iba a dar un paso atrás. Esa noche, después de que Camila se fue enfurecida, me senté en la sala y encendí una lámpara. El silencio volvió a ocupar la casa, pero ya no era el mismo. Tenía el presentimiento de que los próximos días serían aún más intensos, que cada decisión mía tendría consecuencias que no podía prever. Pero lejos de asustarme, esa idea me llenó de determinación. Apagué la luz y subí a mi habitación con paso firme. No sabía qué diría o haría Camila después, pero yo ya no era la mujer que temblaba frente a sus gritos. Algo había despertado en mí, y no pensaba dejarlo morir. Camila regresó al día siguiente, esta vez sin avisar y con un semblante más feroz que nunca. Entró sin esperar a que yo abriera por completo y su voz retumbó en las paredes como un trueno. «Me robaste lo que es mío». Gritaba con una mezcla de rabia y desesperación, mientras yo la observaba desde lo alto de la escalera de mármol. No necesité levantar la voz para responder. «Lo que es tuyo, hija, son tus decisiones. El dinero no lo es». Su rostro se deformó en un gesto de incredulidad. No esperaba que la enfrentara con calma. Por primera vez, ella no era la única que imponía el tono de la conversación. Se acercó hasta casi tocarme con el dedo en el pecho, como si quisiera atravesarme con su furia. Su perfume fuerte inundaba la sala, mezclándose con el aroma de madera antigua que guardaban los muebles. Sentí el temblor en mis manos, pero no lo mostré. Camila me acusaba de destruir su vida, de quitarle el lugar que le correspondía. «Papá me lo dejó todo a mí, tú lo sabes», gritaba. Yo respiré profundo y respondí con firmeza. «Lo único que sé es lo que está escrito en esos documentos, y ahí tu nombre no aparece». La vi palidecer, aunque intentó disimularlo con más gritos. La sala parecía más pequeña, con su furia rebotando en cada rincón. Caminaba de un lado a otro con el bolso de cuero colgado en el brazo, como si estuviera en una pasarela en vez de en nuestra casa. Yo la seguía con la mirada, sosteniéndome en la baranda para no temblar. En un momento se detuvo y me dijo con los ojos vidriosos: «Siempre me tuviste envidia, siempre quisiste verme caer». Me dolió escucharla, pero no permití que mis emociones me vencieran. «No, Camila», le respondí con serenidad. «Lo que siempre quise fue verte levantarte, pero elegiste otro camino». Esa frase cayó como una losa pesada entre nosotras. Los ventanales dejaron entrar la luz de la tarde, iluminando el polvo suspendido en el aire. Ella se volvió hacia mí, con la respiración agitada, y me lanzó una amenaza que me heló la sangre. «Me las vas a pagar, mamá. Te arrepentirás de haberme humillado». Lo dijo con una frialdad que no había visto antes en su voz. Me mantuve erguida, aunque por dentro el corazón me latía desbocado. No respondí. A veces el silencio es más fuerte que cualquier palabra. Esa calma mía pareció desarmarla por un instante, pero enseguida volvió a cubrirse con la máscara de su orgullo. Decidió subir a su antigua habitación sin pedirme permiso, abriendo puertas y cajones como si aún viviera ahí. Desde abajo escuchaba el ruido de cosas cayendo, cajones golpeados, su ira desbordada en cada gesto. No subí, no la detuve.
Sabía que mi presencia solo la provocaría más. Me limité a esperar, sentada en el sillón de terciopelo, con la dignidad como escudo. El reloj marcaba cada segundo con lentitud, recordándome que la tormenta debía pasar sola. Al rato bajó con los ojos encendidos y el cabello revuelto. «Esto no se queda así», dijo antes de abrir la puerta de un golpe y salir. Cuando el silencio regresó, la casa entera parecía suspirar conmigo. Me levanté y caminé despacio por la sala, tocando con la mano los muebles que habían sido testigos de aquel enfrentamiento. No era la primera vez que discutíamos, pero sí la primera vez que yo me mantenía firme sin llorar ni pedir explicaciones. Sentí que había ganado una pequeña batalla, aunque sabía que la guerra estaba lejos de terminar. Encendí una lámpara y me miré en el reflejo del vidrio. Había algo nuevo en mí, una fuerza que nunca imaginé tener, nacida del dolor y de la humillación, pero también del amor propio. Subí las escaleras lentamente, repasando en mi mente cada palabra que nos dijimos. El eco de sus amenazas me perseguía, pero no con miedo, sino con determinación. Sabía que Camila buscaría nuevas formas de vengarse, que no aceptaría la derrota con facilidad. Y sin embargo, dentro de mí ya no había dudas. Estaba lista para enfrentar lo que viniera. Me recosté en la cama y cerré los ojos, con el corazón cansado pero firme. Mientras el sueño me vencía, supe que esa confrontación había marcado un antes y un después en nuestra historia. Unos días después recibí la invitación indirecta más cruel de todas. Camila organizaba una cena en la mansión, como si fuera dueña legítima. Me enteré porque una vecina, emocionada, comentó que habría música en vivo, mesas largas y manteles de seda. No pude evitar imaginar la casa llena de gente extraña, las copas de cristal alzándose bajo los candelabros que Julián y yo habíamos comprado con tanto esfuerzo. Me dolió como una puñalada pensar que mi hija celebraba su poder en un lugar que aún llevaba mi nombre en los documentos. No estaba invitada, claro, pero no necesitaba entrar para sentir la traición en carne viva. Esa noche, desde la ventana de mi habitación, alcancé a escuchar la música que retumbaba en la distancia. Vi luces encendidas, autos de lujo estacionados frente al portón y risas que se escapaban como burla hacia mí. El jardín que Julián cuidaba con esmero ahora estaba lleno de invitados que lo pisaban sin cuidado, como si fuera terreno de nadie. Me imaginé a Camila entrando al salón principal con un vestido brillante y un bolso de diseñador colgado en el brazo, sonriendo con la seguridad de quien cree tenerlo todo bajo control. Cada detalle de esa imagen me revolvía el estómago, pero también encendía en mí una fuerza silenciosa. Me contaron después que los platos servidos eran de porcelana fina y que las mesas estaban adornadas con arreglos de flores costosas. Camila, entre risas, prometía públicamente que pronto recuperaría la herencia que yo le había robado. No estuve ahí para escucharlo, pero lo visualicé con tanta claridad que sentí como si estuviera parada en una esquina de ese salón. Mi propia hija usaba mi nombre para burlarse, para presentarse como víctima frente a gente que no conocía mi verdad. Era un teatro cruel, una puesta en escena donde yo aparecía como villana sin siquiera estar presente. Ese dolor fue distinto, no gritaba, ardía lento, como fuego que consume por dentro. No podía dejar de pensar en Julián. Él había soñado tantas veces con ver nuestra casa convertida en un refugio de paz, un lugar donde la familia siempre pudiera reunirse. Y ahora, ese mismo espacio se usaba como escenario de traición. Cerré los ojos y escuché en mi mente su voz firme diciéndome: «Nunca permitas que te quiten lo que construimos juntos». Esa frase se convirtió en un eco que me sostenía mientras las risas de Camila se colaban por las paredes. Era extraño, la humillación me pesaba, pero también me estaba transformando. Cada burla suya era un ladrillo más en el muro de determinación que estaba levantando dentro de mí. Decidí no llorar esa noche. Me serví una copa de vino en la cocina y brindé sola, en silencio, mirando el reflejo de mi rostro cansado en la ventana. No era un brindis de derrota, era una promesa íntima. Si Camila quería convertirme en espectadora de su farsa, yo iba a convertirme en la protagonista de un desenlace que todavía no sospechaba. No necesitaba estar en ese banquete para saber que ella misma estaba cavando el pozo donde caería. Yo, en cambio, debía mantenerme firme, esperando el momento justo para mostrarle la verdad frente a todos los que ahora la aplaudían. La madrugada me encontró despierta, escuchando cómo los autos iban saliendo poco a poco del portón. Imaginé el salón desordenado, las copas vacías, los manteles manchados,
el eco de las risas desvaneciéndose. Camila, seguramente, se quedó de pie en medio del lujo prestado, convencida de que nada podía derrumbarla. Pero yo sabía algo que ella ignoraba: cada fiesta construida sobre la mentira termina en silencio. Y ese silencio siempre duele más que cualquier rechazo. Guardé esa certeza como quien guarda un arma secreta. No era venganza lo que buscaba, era justicia. La diferencia la llevaba escrita en el corazón. Me acosté tarde, con la música aún zumbando en mis oídos. Mientras cerraba los ojos, repasé cada escena que había imaginado de la fiesta y la convertí en un recordatorio. No olvidaría ese banquete, porque algún día me tocaría a mí devolverle el golpe en el mismo terreno. Me vi entrando al salón no como invitada, sino como dueña. Y en ese pensamiento encontré paz. No sabía cuándo ni cómo ocurriría, pero la imagen se quedó grabada como un anticipo de lo inevitable. El amanecer llegó con una claridad distinta, como si la casa misma supiera que algo estaba a punto de cambiar. Abrí el cajón y saqué los documentos de la herencia. Los extendí sobre la mesa del comedor, junto a la luz que entraba por las ventanas grandes. Pasé los dedos por cada hoja, reconociendo la firma de Julián, la tinta ya un poco descolorida, pero firme. Era como escuchar su voz diciéndome que todavía tenía las riendas en mis manos. Tomé aire y sentí que mis decisiones ya no podían esperar. Camila jugaba con mi nombre, con mi dignidad, y había llegado el momento de poner límites. Llamé al abogado y lo cité en la casa esa misma mañana. Llegó puntual, con su maletín de cuero y esa seriedad que me daba confianza. Nos sentamos frente a frente en la sala, y sin rodeos le pedí que revisáramos cada cláusula de la herencia. «Quiero saber qué tan blindado está todo», le dije con voz firme. Él asintió y comenzó a leer en voz alta, señalando cada punto con su pluma. Propiedades, cuentas, inversiones, todo estaba bajo mi nombre. Ni un solo espacio donde Camila pudiera meter mano legalmente. Cada palabra confirmaba lo que en el fondo ya sabía: el poder seguía conmigo. Mientras él repasaba los documentos, yo pensaba en los rostros de quienes aplaudían a Camila en sus banquetes. Imaginaba su sorpresa cuando descubrieran la verdad. No se trataba de vengarme, se trataba de devolver las cosas a su lugar. El abogado levantó la vista y me dijo con claridad: «Señora Márquez, ella no tiene nada, salvo lo que usted le permita». Esa frase me atravesó como una flecha. Sentí una mezcla de alivio y de rabia contenida. Porque lo que para mí era justicia, para Camila sería una caída dolorosa. Y entendí que estaba lista para verla enfrentar esa realidad. Me quedé callada un momento, observando las cortinas moverse con la brisa que entraba por la ventana. Cerré los ojos y pensé en Julián. Siempre decía que el respeto no se mendiga, se exige. Abrí los ojos y miré al abogado con decisión. «Entonces que no tenga nada», dije. Él asintió sin juzgarme, como quien comprende el peso de una decisión inevitable. En ese instante, sentí que algo se liberaba dentro de mí. No era odio, era una certeza. Si mi hija me había arrojado a la calle frente a todos, ahora le tocaría a ella vivir la consecuencia de sus actos. El abogado me explicó los pasos a seguir, cómo reforzar los documentos, cómo asegurarme de que nadie pudiera cuestionarlos. Yo asentía en silencio, guardando cada detalle en mi memoria. No necesitaba apresurarme, la paciencia era mi mejor aliada. Camila creía que jugaba en terreno seguro, pero la verdad estaba de mi lado. Y esa verdad, tarde o temprano, se revelaría frente a todos los que la rodeaban. Guardé los papeles en una caja fuerte y sentí que el metal al cerrarse era como el eco de mi decisión, firme, irrompible. Esa tarde encendí una lámpara en la sala y me senté a escribir una carta para mí misma. No era un testamento, era un recordatorio. En ella puse lo que había aprendido en esas semanas: que la dignidad es el único patrimonio que nunca debe entregarse, que el respeto propio se defiende aunque duela, y que el silencio puede ser más poderoso que cualquier grito. Guardé la carta en el mismo lugar que los documentos, como un pacto conmigo misma. Al terminar, respiré profundo. La calma que sentí era distinta, no era frágil ni pasajera. Era el inicio de una nueva etapa. La noche llegó tranquila, con un cielo despejado y estrellas que brillaban como si quisieran darme un mensaje. Me serví una copa de vino y salí al jardín. Caminé descalza sobre el césped, sintiendo la frescura bajo mis pies.
Miré hacia la mansión iluminada a lo lejos, donde sabía que Camila seguía planeando nuevas formas de humillarme. Pero ya no me preocupaba. Porque la diferencia era clara: ella vivía de apariencias, yo vivía de certezas. Y eso, tarde o temprano, siempre se nota. Sonreí sola bajo la noche, porque por primera vez entendí que no necesitaba levantar la voz para ganar. Esa madrugada, al cerrar las ventanas y apagar las luces, me sentí distinta. Ya no era la mujer expulsada de un funeral, era la dueña silenciosa de cada decisión que vendría. Subí las escaleras despacio, con la tranquilidad de quien sabe que el tiempo juega a su favor. No había prisa, porque el desenlace ya estaba escrito, y solo me tocaba esperar el momento exacto para mostrarlo. Al recostarme en la cama, cerré los ojos con una certeza: el próximo golpe no lo daría la vida, lo daría yo. ¿Y tú? Si fueras Estela, ¿le devolverías algo a tu hija o la dejarías sin nada? Los rumores no tardaron en llegar. Camila preparaba una recepción fastuosa en la mansión. Invitó a empresarios, conocidos del club privado y hasta a políticos locales. La noticia me llegó como un eco irónico, pues esa casa aún estaba bajo mi nombre. Me lo contaron con detalle: música de piano, fuentes de vino, luces deslumbrando cada rincón. Ella planeaba hacer un brindis anunciando que el legado de Julián estaba en sus manos. Escuchar eso me heló la sangre, pero también me encendió una determinación feroz. No podía permitir que siguiera construyendo su mentira sobre mi dignidad. Desde la ventana de mi habitación vi cómo llegaban los autos de lujo uno tras otro, ocupando toda la calle. Los invitados bajaban con trajes de diseñador y vestidos de gala, caminando hacia el portón iluminado. Me mordí los labios, imaginando el interior del salón decorado con flores importadas y candelabros brillando bajo el techo alto. Cada detalle de esa fiesta me recordaba lo mucho que Julián y yo habíamos trabajado para levantar esa casa. Y ahora, mi hija convertía ese esfuerzo en un teatro donde yo era la gran ausente. La herida ardía, pero detrás de ese dolor ya había un plan creciendo. Me contaron que había contratado a un chef reconocido, que sirvió un banquete digno de revista. Platos de porcelana, copas de cristal rebosando de champán, risas que se mezclaban con la música de piano. Yo lo imaginaba todo como si estuviera presente, aunque no lo estaba. Cerré los ojos y me vi a mí misma entrando en ese salón. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse y sigue este camino con nosotras. Interrumpiendo el espectáculo. No era un delirio, era una visión de lo que sabía que tarde o temprano pasaría. Esa idea me sostuvo mientras escuchaba la música que se escapaba en la distancia, como una provocación constante. Las horas pasaban y mi corazón latía al ritmo de esa fiesta. Imaginaba a Camila de pie, con un vestido brillante, levantando su copa de cristal y anunciando a todos: el legado de mi padre está en mis manos. La sola frase me revolvía el estómago. Sabía que cada palabra era una mentira construida para reforzar su imagen. Pero también sabía algo más importante: muy pronto no tendría cómo sostenerla. El contraste entre lo que ella decía y lo que estaba escrito en esos documentos era tan grande que parecía cuestión de tiempo que todo se derrumbara. No podía dormir, así que me serví un café y me senté en la sala, con los papeles extendidos sobre la mesa. Pasaba mis dedos por cada hoja como si fueran un talismán. Julián me miraba desde esas firmas, me recordaba que no estaba desprotegida. Y en ese momento lo entendí. Mi hija podía llenar la mansión de música, copas y vestidos caros, pero la verdad era más fuerte que cualquier espectáculo. Me prometí a mí misma que no dejaría que esa mentira se prolongara mucho más. El tiempo de callar se estaba acabando. Alrededor de la medianoche, la música se intensificó. Escuchaba carcajadas, copas chocando, la celebración en su punto más alto. Imaginé las luces deslumbrando el salón, los invitados aplaudiendo, Camila recibiendo elogios como si fuera la dueña absoluta. Esa imagen me dolía, pero también me dio una certeza: tenía que aparecer. No esa noche, no de improviso, pero sí en el momento exacto, cuando todos estuvieran presentes, cuando la mentira estuviera en su punto más alto. Ese sería el golpe más certero,
y yo lo estaba esperando con paciencia. Cuando la fiesta fue apagándose y los autos comenzaron a retirarse, me asomé de nuevo por la ventana. Vi a algunos invitados saliendo tambaleantes, riendo aún, con copas en la mano. La mansión volvía a quedarse en silencio, cubierta por el cansancio del lujo malgastado. Apagué la luz de mi cuarto y me recosté en la cama. El ruido de la ciudad se fue desvaneciendo, y me quedé pensando en la escena que se avecinaba. Sabía que no podía huir del enfrentamiento, y lo extraño era que ya no quería huir. Esa madrugada me dormí con el corazón acelerado, pero con una imagen clara, yo entrando en ese mismo salón, no como invitada, sino como dueña. La diferencia sería tan brutal que nadie podría ignorarla. Y esa visión se convirtió en mi fuerza, en mi secreto mejor guardado. La noche de la gran recepción llegó, y yo ya no me escondí tras las cortinas de mi cuarto. Me vestí con un atuendo negro de seda, sencillo pero elegante, acompañado de un collar de perlas que había guardado durante años. Tomé en mis manos la carpeta con los documentos y respiré profundo antes de salir de casa. Afuera, el aire estaba cargado de murmullos y motores encendiéndose. Los autos de lujo seguían llegando, y los reflectores iluminaban la entrada de la mansión como si fuera un escenario. Caminé hacia ese mundo al que, según mi hija, yo ya no pertenecía. Cuando llegué al portón, un guardia intentó detenerme, pero bastó mostrarle una carta firmada por el abogado para que se hiciera a un lado. Crucé el jardín con paso firme, ignorando las miradas sorprendidas de algunos invitados que fumaban en la entrada. El perfume de las flores mezclado con el aroma del vino derramado me envolvió en un contraste extraño. A cada paso sentía que mi corazón golpeaba más fuerte, pero no retrocedí. Esa era mi casa y esa era mi noche. Nadie podía impedirme entrar. Empujé la puerta principal, y la música del piano me recibió con un aire de solemnidad que contrastaba con el escándalo de mi presencia. El salón estaba deslumbrante. Candelabros encendidos, mesas largas repletas de copas de cristal y platos decorados. La gente reía, ajena a lo que estaba por suceder. Avancé sin titubear, mis tacones resonando contra el mármol, hasta que la música se detuvo de golpe. Todos giraron la cabeza hacia mí. Camila, de pie en el centro, vestida con un traje brillante, me miró con una mezcla de furia y miedo. «¿Qué haces aquí?», exclamó con la voz cargada de nervios. Yo no respondí de inmediato. Caminé hasta el frente del salón, abrí la carpeta y levanté los documentos frente a todos. «Buenas noches», dije con voz clara, sin gritar, pero lo suficiente para que el silencio se expandiera. «Sé que están aquí celebrando lo que mi hija presume como suyo. Pero esta mansión, estas cuentas, este legado, no le pertenecen». Un murmullo recorrió la sala. Camila intentó interrumpirme, pero levanté la mano para callarla. «Estos documentos lo prueban. Julián nunca cambió la herencia. Todo sigue bajo mi nombre». El abogado, que había llegado minutos antes, se puso de pie entre los invitados y confirmó mis palabras. En ese instante sentí que el peso de semanas enteras se caía de mis hombros. Camila dio un paso al frente, roja de ira. «Es mentira», gritó, con la voz quebrada. Algunos de los invitados comenzaron a mirar las hojas que el abogado mostraba en una pantalla preparada para la ocasión. Los sellos, las firmas, todo estaba ahí. La expresión de los presentes cambió, de sorpresa a incomodidad, de incomodidad a vergüenza. Nadie quería ser asociado a una mentira tan grande. La copa que Camila sostenía en la mano temblaba, y un poco de champán se derramó sobre su vestido. Yo la observaba con calma, como si por primera vez en mucho tiempo hubiera recuperado mi lugar. Me quedé de pie, con la carpeta en la mano, sintiendo cada mirada clavarse en mí. Era extraño, porque no había alegría en mi pecho, solo una serenidad profunda. Camila insistía, suplicaba que no le creyeran, pero su voz se ahogaba entre las pruebas que hablaban por sí solas. El piano quedó en silencio, los meseros se miraban entre ellos, y los empresarios que antes la aplaudían bajaban la vista. Cada segundo era una condena lenta para mi hija, y yo estaba ahí, viéndola caer en el mismo escenario donde me había convertido en su blanco de burlas. La tensión era tan fuerte que podía sentirse en el aire. Camila, desesperada, me señaló con rabia. «Me quitaste todo. Esto no te lo voy a perdonar jamás». Yo respiré profundo y la miré sin titubear. «No te quité nada, Camila.
Solo estoy devolviendo la verdad a su lugar. No levanté la voz. No lo necesitaba. Mis palabras se clavaron en el silencio del salón más fuerte que cualquier grito. En ese momento entendí que la justicia no siempre llega de inmediato, pero cuando lo hace, no deja dudas. Y esa certeza fue mi escudo frente a todas las miradas. El abogado cerró la carpeta, y yo me mantuve erguida, sin apartar los ojos de mi hija. El banquete seguía servido, pero ya nadie tenía apetito. Las copas permanecían intactas sobre las mesas, como si el lujo mismo se hubiera congelado frente a la verdad. Me giré lentamente y di unos pasos hacia la salida. No necesitaba quedarme más. Lo que debía decir ya estaba dicho, y lo que debía mostrar ya estaba visto. Cada paso que di sobre ese mármol me recordó que la dignidad pesa más que cualquier fortuna. Y mientras me alejaba del salón, supe que la guerra aún no había terminado. El silencio que dejé atrás se convirtió en un cuchillo que cortaba el aire del salón. Apenas crucé la puerta, escuché el murmullo creciente de los invitados, un murmullo que ya no aplaudía a Camila, sino que la señalaba. Volteé un instante y vi cómo intentaba gritar, pero su voz se quebraba. «Es mentira», repetía con desesperación, aunque las pantallas frente a ella mostraban las firmas y sellos oficiales. Nadie respondía a su súplica. Las risas que antes la rodeaban se habían convertido en miradas frías, en rostros que se apartaban para no quedar manchados por su mentira. Esa transformación fue el golpe más duro que jamás imaginó. Vi como un empresario que horas antes le había ofrecido un trato de inversión se levantó de la mesa y se retiró sin decir palabra. Una de sus amigas más cercanas se inclinó hacia otro grupo y comenzó a murmurar, evitando cruzar mirada con mi hija. Camila intentaba sostener la copa de cristal en su mano, pero los dedos le temblaban tanto que el líquido se derramaba. La música del piano seguía apagada, como si hasta el músico hubiera entendido que no había nada que acompañar. La escena me dolía, pero también me daba la certeza de que ella estaba recibiendo en público lo que yo había vivido en silencio. Me quedé quieta en la entrada, como espectadora de su caída. Camila insistía con palabras atropelladas, acusándome de haber falsificado todo, de manipular al abogado, de querer destruirla. Pero mientras más hablaba, más sola quedaba. Los invitados se apartaban, algunos sacaban discretamente sus teléfonos para enviar mensajes, otros fingían conversación para evitar quedar atrapados en su espiral de desesperación. Esa era la verdadera humillación, no eran mis palabras ni los documentos, era el abandono de quienes antes la adulaban. Nadie la defendió, así como nadie me defendió a mí en el funeral. Un mesero, nervioso, intentó recoger la copa de sus manos, pero ella lo apartó con brusquedad. El cristal cayó al suelo y se hizo añicos, esparciendo el champán sobre las baldosas de mármol. El sonido del vidrio rompiéndose fue como un símbolo, su imagen también se resquebrajaba frente a todos. Camila se llevó las manos a la cara, tratando de esconder las lágrimas, pero era inútil. Los flashes de algunos celulares capturaban el momento, asegurando que esa escena no se olvidaría pronto. El banquete de lujo que había preparado se convertía en el escenario de su derrota más amarga. Yo di un paso al frente, sin necesidad de alzar la voz. «Esto no es una venganza, Camila», dije con calma. «Es la verdad. Y la verdad siempre se impone». Nadie aplaudió, nadie comentó, solo se escuchaba mi voz y el sollozo de mi hija intentando recuperar el control. Ella me miró con odio, pero en sus ojos también había miedo. Miedo a quedarse sola, miedo a que su mentira ya no tuviera vuelta atrás. Era la misma soledad que me había hecho sentir en el funeral, solo que ahora estaba multiplicada por todas las miradas que la juzgaban sin compasión. Los invitados comenzaron a levantarse uno a uno, dejando platos a medio comer, copas intactas. La música no volvió a sonar. El lujo del salón, los candelabros, las flores costosas, todo parecía deslucido ante la crudeza de la verdad. Camila permanecía de pie, pero su postura altiva había desaparecido. Ahora era una mujer quebrada, temblorosa, incapaz de sostener la máscara de seguridad que tanto se esforzó en mostrar. La vi apretar los puños como si quisiera lanzarse contra mí, pero no se movió. Sabía que ya no tenía fuerza ni respaldo. Me giré hacia la salida con paso firme. Los guardias de seguridad me abrieron camino sin que yo lo pidiera, como si reconocieran en silencio quién era la verdadera dueña de ese lugar. Sentí sus miradas detrás de mí,
algunas de sorpresa, otras de respeto. No necesitaba más pruebas. Lo que debía quedar claro ya estaba escrito en esa noche. La humillación no había sido mía esta vez. Por primera vez, la vergüenza le pertenecía a Camila. Y esa diferencia marcaba un nuevo capítulo en nuestra historia. Al llegar al portón, respiré hondo. Afuera, la noche era fresca y el cielo estaba despejado. Me detuve unos segundos y levanté la vista hacia las estrellas. No sonreí ni lloré, simplemente dejé que el aire frío me llenara los pulmones. Sabía que lo que acababa de suceder no era el final, sino apenas una parte del camino. Pero mientras caminaba hacia mi auto, supe que algo irreversible había ocurrido. Camila jamás volvería a tener el mismo brillo ante los ojos de los demás. Y yo, por fin, había recuperado una parte de mí que creía perdida. Los murmullos no habían terminado cuando los guardias se acercaron a Camila. Ella, con los ojos enrojecidos y el cabello revuelto, intentaba mantener la dignidad, pero la rabia la hacía gritar. «Nadie me va a sacar de aquí, es mi casa», repetía, aferrándose a la mesa como si eso pudiera cambiar la realidad. Yo observaba desde un costado, con los brazos cruzados, dejando que el peso de los documentos hablara por mí. Los invitados ya no la veían con admiración, ahora la miraban con incomodidad, como se mira a alguien que perdió todo en cuestión de segundos. Uno de los guardias se inclinó hacia ella y, con voz baja pero firme, le pidió que se retirara. Camila lo empujó con violencia, derramando una copa de vino que manchó el mantel de seda. Ese gesto fue la confirmación de que había perdido el control. Nadie salió en su defensa. Ni amigos, ni socios, ni conocidos. La soledad se le notaba en la forma en que su mirada buscaba desesperadamente un aliado entre la multitud. No encontró ninguno. Yo mantuve la calma, aunque por dentro me dolía verla desmoronarse. Pero recordé el frío del funeral, sus palabras de desprecio, y me aferré a esa memoria. Finalmente, los guardias la tomaron suavemente de los brazos y comenzaron a conducirla hacia la salida. Ella forcejeaba, lloraba, gritaba mi nombre como si pudiera salvarla. «Mamá, no lo hagas», me suplicó, con la voz desgarrada. Esa súplica me atravesó, porque durante un segundo no vi a la mujer altiva, sino a la niña que alguna vez fue. Pero endurecí el corazón. No era yo quien la expulsaba, era la consecuencia de sus actos. Guardé silencio, porque sabía que mis palabras ya no podían enseñarle nada en ese momento. Era el mundo el que estaba dándole la lección que yo nunca logré. Camila fue llevada hasta el vestíbulo, arrastrando consigo una maleta improvisada que había armado en su habitación. Sus tacones resonaban contra el mármol como martillazos de derrota. El eco de sus sollozos llenaba el espacio donde antes había música y risas. Los invitados, incómodos, desviaban la mirada, fingiendo interés en cualquier cosa con tal de no presenciar de frente su caída. Nadie aplaudió, nadie protestó. El lujo de la mansión parecía ahora un escenario vacío, incapaz de ocultar la crudeza del momento. Y yo, firme en el centro del salón, comprendí que esta era la justicia que nunca imaginé ver. Al llegar al portón principal, los guardias abrieron las puertas y la dejaron en la calle. El contraste era brutal. Adentro, lámparas de cristal y mesas adornadas. Afuera, la oscuridad y el ruido lejano de la ciudad. Camila se giró hacia mí, con lágrimas corriendo por sus mejillas, y gritó: «Me arrepentirás, mamá». Su voz resonó en la noche como un eco vacío. No respondí. Me limité a observarla mientras se alejaba, arrastrando su maleta y su orgullo destrozado. El silencio que quedó después fue más fuerte que cualquier grito. Sentí un nudo en el estómago, pero no derramé lágrimas. Regresé al salón y encontré todo en desorden. Las copas a medio llenar, las flores marchitas, las miradas aún incómodas de los invitados que no sabían si quedarse o irse. Caminé despacio entre las mesas, tocando con mis dedos los manteles de seda, recordando lo que Julián siempre decía: «El lujo no tapa la verdad, Estela». Me quedé de pie junto al candelabro central y miré a todos. Ninguno se atrevió a hablar. No necesitaba pronunciar un discurso. La escena de esa noche hablaba por sí sola. Tomé aire y me giré hacia las escaleras, lista para dejar atrás ese teatro de engaños. Subí despacio a mi habitación, con los documentos aún firmes bajo el brazo. Cada peldaño me recordaba el peso de lo vivido.
Al llegar arriba, me asomé por la ventana y vi a Camila caminar bajo la luz de los faroles, su silueta encogida, cargando sola lo que antes presumía como victoria. No sé cuánto tiempo la seguí con la mirada, pero cuando finalmente desapareció, sentí una mezcla extraña: tristeza por haber perdido a mi hija y alivio por haber recuperado mi lugar. Cerré la cortina con un suspiro y me dejé caer en la cama. Esa noche, la casa volvió a ser mía. El amanecer encontró el salón vacío, con los restos de una fiesta que nunca debió celebrarse. Caminé entre las mesas, recogí una copa caída y la coloqué sobre la bandeja. El sol entraba por los ventanales, bañando de luz el mármol frío. Todo parecía distinto, como si la casa misma respirara después de una tormenta. Me detuve frente a la puerta principal y la cerré con llave. Sabía que la batalla con Camila aún no estaba terminada, pero al menos esa noche había marcado un punto sin retorno. Y yo, aunque herida, estaba más fuerte que nunca. ¿Y tú? ¿Qué duele más? ¿Perder dinero o perder la dignidad frente a todos? Después de la expulsión, la casa quedó en un silencio profundo. Caminé por el salón vacío, recogiendo los restos del banquete que ahora parecían una burla: copas volcadas, flores marchitas y manteles arrugados. El lujo que Camila había desplegado se había convertido en un paisaje triste, como si la mansión también se sintiera avergonzada. Me senté frente al ventanal, viendo cómo la luz del amanecer bañaba el mármol con un resplandor sereno. Esa claridad me dio una idea distinta, un rumbo nuevo que nunca antes me había atrevido a considerar. Tal vez la verdadera victoria no estaba en retener, sino en transformar. Con el paso de los días, la prensa comenzó a interesarse en lo ocurrido. Artículos circulaban en los periódicos y en Internet: la madre que recuperó lo que era suyo, la mujer que enfrentó a su hija en público. Al principio me incomodaba tanta atención, pero después entendí que podía usarla para algo más grande. La mansión ya no quería ser un monumento a la arrogancia, yo podía darle un nuevo propósito. Empecé a contactar a asociaciones locales y a escuchar historias de mujeres mayores abandonadas por sus familias. Cada testimonio me golpeaba en lo más hondo, porque era como escuchar un reflejo de mi propio dolor. La primera vez que abrí las puertas fue un día nublado. Llegaron 5 mujeres con rostros cansados y pasos lentos, cargando bolsas pequeñas que contenían lo poco que les quedaba. Las recibí en la entrada, con los brazos abiertos y un nudo en la garganta. Ellas miraban los techos altos, los candelabros encendidos y los muebles elegantes como si hubieran entrado a un palacio. Una de ellas me tomó la mano y dijo con voz temblorosa: «Gracias por vernos, señora». Esa frase me atravesó. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que el dolor que había cargado se transformaba en algo útil. Pronto, la mansión dejó de ser un escenario de humillaciones para convertirse en un refugio lleno de vida. Donde antes había banquetes de ostentación, ahora había mesas largas con comida sencilla, pero compartida con gratitud. Los pasillos, antes llenos de murmullos hipócritas, se llenaron de risas suaves y conversaciones nocturnas. Las habitaciones se ocuparon de historias nuevas, de mujeres que habían sido olvidadas por sus hijos, igual que yo en aquel funeral. Verlas caminar por el jardín, respirar con tranquilidad, me devolvía un pedazo de esperanza que creía perdido. La casa ya no me pesaba, ahora tenía alma. Los medios comenzaron a llamarme la madre que renació de las cenizas. No buscaba títulos ni reconocimientos, pero cada palabra publicada era una forma de justicia poética. Julián, pensé, habría estado orgulloso de ver lo que hice con lo que construimos juntos. No usé el dinero para viajar ni presumir, sino para sanar heridas que otros también cargaban. Cada día me levantaba con un motivo claro: cuidar ese lugar y a las mujeres que ahora llamaban hogar a lo que antes era un escenario de traición. No era caridad, era un intercambio. Ellas me daban compañía y yo les ofrecía dignidad. Recuerdo una tarde en particular. Estábamos en el jardín, tomando café en tazas desparejadas, cuando una de las mujeres me dijo: «Aquí se respira respeto, algo que en mi propia casa nunca tuve». Me quedé en silencio, con el corazón apretado. Esa frase era la confirmación de que mi decisión había sido la correcta. No importaban los lujos pasados ni las críticas de la sociedad. Lo que importaba era que en esas paredes ahora reinaba la verdad. Cada risa compartida era un bálsamo contra el eco de los gritos de Camila en el funeral. Aún así, cada noche antes de dormir, me asomaba por la ventana de mi habitación y pensaba en mi hija.
Me preguntaba dónde estaría, con quién, en qué condiciones. No la odiaba, aunque intentara convencerme de lo contrario. La herida seguía ahí, pero ya no era un abismo. Era un recuerdo que me impulsaba a no repetir la historia con nadie más. Miraba el cielo estrellado y le hablaba en silencio a Julián. Lo que nos quitó ella, se lo devuelvo yo al mundo. Esa confesión me daba paz y me ayudaba a cerrar los ojos sin tanto peso. El eco de las risas en la mansión me despertaba cada mañana con un ánimo distinto. Había dejado de ser la mujer expulsada de un funeral para convertirme en alguien que ofrecía un refugio. Ese contraste era mi venganza más poderosa, aunque nunca lo dije en voz alta. No necesitaba gritarlo, porque los hechos hablaban por mí. Cada rincón de la casa era testigo de la transformación, y yo también lo era. Al caminar por los pasillos y escuchar voces agradecidas, entendí que ese era mi nuevo destino. Y, por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo del futuro. Me empezaron a llegar rumores de Camila. Ya no se hablaba de ella en los círculos de lujo ni aparecía en fotos de recepciones. Ahora la veían en hoteles baratos, entrando con prisa y saliendo con el cabello desarreglado. Sus vestidos de diseñador, que antes presumía como trofeos, estaban gastados y sin brillo. Algunos conocidos me contaban que pedía prestado para pagar habitaciones pequeñas y que, incluso, la habían visto discutiendo con recepcionistas por facturas atrasadas. Era doloroso imaginarla así, pero también inevitable. Su caída había comenzado. Un día, al abrir el periódico, vi una nota breve: Socialité queda fuera de lista de invitados en club privado. La fotografía mostraba a mi hija volteando la cara, intentando ocultarse de los flashes que antes buscaba con ansia. Sus supuestos amigos ya no la acompañaban. Los empresarios que antes le prometían tratos millonarios ahora ni siquiera contestaban sus llamadas. La sociedad que tanto la aplaudió en sus banquetes la estaba borrando sin piedad. Leí esas líneas con un nudo en la garganta. No sentí triunfo, sentí la confirmación de que las máscaras no duran para siempre. Me enteré también de que había intentado comprar un bolso de cuero en una boutique, convencida de que aún podía mantener su imagen. La transacción fue rechazada, y tuvo que salir dejando atrás el artículo que segundos antes presumía. La dependienta, según me contaron, la observó con frialdad. La escena era un espejo cruel de lo que yo había imaginado desde el principio. El lujo desaparece rápido cuando no tiene raíces. La dignidad, en cambio, permanece, aunque duela. Y yo estaba aprendiendo a sostenerme de eso, mientras mi hija enfrentaba la consecuencia de su soberbia. Las noches se hicieron más largas para mí, porque aunque trataba de concentrarme en el refugio y en las mujeres que vivían conmigo, no podía dejar de pensar en ella. Imaginaba a Camila sola en una habitación oscura, con el maquillaje corrido y los tacones en una esquina, preguntándose en qué momento lo perdió todo. Mi corazón de madre me reclamaba, pero mi mente me recordaba el grito en el funeral: «Mamá, fuera». Esa contradicción me partía en dos. A veces me sentía cruel, otras veces pensaba que la vida solo le estaba devolviendo lo que ella me dio. Una tarde, caminando por el jardín, recordé las veces que Camila de niña me pedía abrazos después de una pesadilla. Esa memoria me quebró. Me detuve bajo el limonero y lloré en silencio, porque no podía reconciliar a esa niña con la mujer que me había echado frente a todos. Entendí que lo más doloroso no era verla caer, sino saber que ya no confiaba en mí para levantarse. El vacío entre nosotras era tan grande que parecía imposible de cerrar. Me pregunté si algún día tendría la fuerza para pedir ayuda o si preferiría seguir sola en su orgullo. Los rumores siguieron creciendo. Decían que había sido vista en agencias de viajes, rogando que le devolvieran anticipos de boletos que nunca usó. Otros aseguraban que intentó entrar a un spa de lujo, pero la rechazaron por falta de crédito. Cada historia era como un espejo invertido del pasado. La mujer que antes brillaba ahora era rechazada. No me alegraba, pero tampoco lo lamentaba del todo. Era la vida mostrándole lo que yo siempre intenté enseñarle con palabras. Y a veces, las lecciones más duras son las que llegan tarde. Por las noches, cuando el silencio cubría la casa, me sorprendía pensando en llamarla. Tenía el teléfono en la mano, marcaba los primeros dígitos, y al final colgaba antes de completar el número. Algo dentro de mí se resistía. No quería rescatarla a la fuerza. Camila tenía que tocar fondo para comprender lo que había destruido.
Y yo tenía que aprender a mantenerme firme, aunque mi instinto de madre me gritara lo contrario. La dignidad no se comparte, se defiende, incluso cuando duele en el alma. Una madrugada soñé con ella. Estaba en medio de una calle oscura, bajo la lluvia, y me extendía la mano. Me desperté con el corazón agitado, preguntándome si ese día llegaría en la realidad. Tal vez no faltaba mucho. Lo intuía en mis huesos, como se intuye una tormenta antes de que caiga la primera gota. No sabía cómo sería el encuentro, ni qué palabras escucharíamos. Pero estaba segura de algo. El siguiente paso ya no lo daría yo. Tendría que darlo ella. El timbre sonó una tarde nublada, con un eco que me recorrió el cuerpo entero. Al asomarme por la ventana vi a Camila de pie en la puerta, encogida bajo un abrigo gastado. Nada quedaba de la mujer altiva que me expulsó del funeral. Su maquillaje corrido y el cabello enredado hablaban de noche sin descanso. Dudé unos segundos antes de abrir, pero algo más fuerte que mi orgullo me empujó a girar la llave. Cuando la puerta se abrió, sus ojos rojos se encontraron con los míos. El silencio entre nosotras fue tan pesado como en aquel día del funeral. «Necesito hablar contigo», murmuró, con una voz que apenas reconocí. No había gritos ni soberbia, solo un tono quebrado, como si cada palabra le costara trabajo. La dejé entrar. Caminó despacio hacia la sala y se dejó caer en el sillón de terciopelo, el mismo donde yo había llorado tantas noches en soledad. La vi abrazarse a sí misma, temblando, como si buscara calor en un lugar que ya no era suyo. «Mamá, me equivoqué», dijo finalmente, y esa confesión se quedó flotando en el aire. Sentí una punzada en el pecho. Parte de mí quería consolarla, otra parte quería recordar todo lo que me hizo. Me contó que no tenía dónde ir, que los hoteles baratos ya no la recibían y que sus amigos habían desaparecido como humo. Hablaba entrecortado, con lágrimas corriéndole por las mejillas. «Me quedé sin nada», repetía, como si quisiera convencerme de su desgracia. Cada palabra me dolía, pero también me despertaba recuerdos del desprecio que me lanzó frente a todos. La escuchaba con el corazón dividido. La madre dentro de mí quería abrazarla, pero la mujer herida me pedía distancia. Guardé silencio, porque no quería responder desde la rabia ni desde la compasión ciega. Camila se arrodilló frente a mí, tomó mis manos con desesperación y me rogó: «Perdóname, mamá. Te necesito». Sus dedos estaban fríos, y sentí como sus lágrimas caían sobre mi piel. Cerré los ojos, y de inmediato reviví el momento en que me gritó «Mamá, fuera», en el funeral. La vergüenza, la humillación, la soledad, todo regresó como un torrente. Abrí los ojos y la miré con dureza. «Dices que me necesitas ahora, pero cuando yo necesité un abrazo en la despedida de tu padre, me diste la espalda». Sus labios temblaron al escucharme, pero no soltó mis manos. La sala estaba en silencio, solo interrumpido por sus sollozos. Las paredes parecían escuchar nuestra conversación como testigos mudos de una historia rota. Me levanté despacio y solté sus manos. Camila se quedó de rodillas, mirándome con súplica. «No quiero perderte, mamá», susurró. Yo caminé hacia el ventanal y corrí un poco la cortina. Afuera, el cielo estaba cubierto de nubes grises, como si reflejara lo que sentía por dentro. La amaba, sí, pero también me dolía demasiado. No podía darle una respuesta rápida, porque cualquier palabra mal dicha podía sellar para siempre nuestro destino. Regresé a la sala y me senté frente a ella. «Camila», dije con calma, «no se trata solo de pedir perdón. Se trata de aprender qué significa respeto. Lo que hiciste no se borra con lágrimas. El perdón no es una llave mágica». Ella bajó la mirada y asintió, como si por fin entendiera que no podía manipularme con súplicas. Había un cambio en sus ojos, un cansancio profundo, pero también una chispa de verdad. Tal vez, por primera vez en mucho tiempo, me hablaba desde el corazón. Esa posibilidad me conmovió, aunque todavía no sabía si bastaba. Me pidió quedarse en la casa solo unos días, hasta encontrar dónde vivir. Esa petición me apretó el pecho. La casa, que ahora era refugio para otras mujeres, había sanado mi herida y no quería contaminarla con viejos fantasmas. La miré largo rato antes de responder. «Esta casa no es un hotel, ni un premio. Aquí hay dignidad, Camila, y eso no se negocia».
Vi cómo las lágrimas le corrían de nuevo, pero no insistió. Tal vez entendía que esa puerta no se abría con súplicas, sino con cambios reales. Y esos cambios aún no los veía en ella. La tarde cayó lentamente, tiñendo la sala de un tono anaranjado. Camila se levantó del suelo y recogió su bolso, como si aceptara mi silencio como respuesta. La acompañé hasta la puerta, con pasos pesados, sintiendo que cada metro era un recordatorio de lo que habíamos perdido. Antes de salir, me miró una última vez. Sus labios intentaron pronunciar algo, pero no salió sonido alguno. Cerré la puerta con suavidad, no como castigo, sino como una pausa. Me quedé ahí, apoyada en la madera, con el corazón latiendo fuerte. Sabía que esa no sería la última vez que vendría. La noche después de su visita fue de insomnio. Me quedé sentada en la cama, repasando cada palabra que Camila me dijo, cada lágrima que derramó frente a mí. Parte de mi corazón quería correr tras ella y abrazarla, pero otra parte recordaba con nitidez la frialdad de aquel funeral. Cerré los ojos y volví a escuchar su grito: «¡Mamá, fuera!». Esa herida seguía abierta, y aunque sus súplicas eran sinceras, no alcanzaban para cerrarla. La dignidad no se construye con un perdón de rodillas. Esa fue la frase que me acompañó toda la noche, como un eco imposible de ignorar. Al amanecer, caminé por la casa en silencio. Pasé por el comedor, donde aún quedaban huellas del banquete que Camila había organizado tiempo atrás. Toqué la mesa de madera, recordando los momentos en que esa sala fue refugio de familia y no escenario de traición. Subí las escaleras y me detuve frente al espejo del pasillo. Me miré largamente, el rostro cansado, los ojos marcados por noches sin descanso, pero con una fuerza distinta, nacida del dolor. Entendí que había llegado el momento de decidir qué lugar ocuparía Camila en mi vida. Ya no podía quedarme atrapada en la duda. Por la tarde volvió a tocar el timbre. Esta vez abrí sin titubear. Camila estaba ahí, con la mirada baja, cargando una pequeña maleta. «Solo quiero hablar contigo un minuto más», dijo con voz quebrada. La dejé entrar. Nos sentamos frente a frente en la sala, el mismo lugar donde ella me había suplicado el día anterior. La diferencia era que ahora mis emociones estaban claras. Ya no había titubeo, ya no había lucha interna. La miré a los ojos y respiré hondo antes de pronunciar las palabras que llevaba tanto tiempo guardando. «Cuando me echaste del funeral de tu padre, me sacaste del lugar más sagrado que tenía. No fue solo una humillación, Camila. Fue un acto que rompió algo entre nosotras que nunca debiste tocar». Ella levantó la vista, con lágrimas acumulándose, y quiso interrumpirme, pero levanté la mano. «Hoy vienes a pedirme un lugar, pero cuando más lo necesité, me lo negaste. Y ese vacío no se llena con un simple perdón». Mis palabras salieron firmes, como si alguien más hablara a través de mí. Camila sollozó, pero ya no me temblaban ni la voz ni las manos. Ella se levantó de golpe, caminó hacia mí y me abrazó con desesperación. Sus brazos alrededor mío eran fuertes, pero yo permanecí rígida. No correspondí. El olor de su perfume me golpeó con recuerdos mezclados: infancia, juventud, traición. Cerré los ojos un segundo y sentí las lágrimas asomarse, pero las contuve. «Necesito que entiendas», le dije en voz baja, «que el respeto es más importante que cualquier herencia. Y hasta que no lo aprendas, no puedo abrirte mi corazón». La solté con suavidad, apartándola un paso. Vi en sus ojos el dolor de comprender que esta vez no era un juego. Camila bajó la cabeza, recogió su maleta y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se giró y dijo: «Te odio por lo que me haces, pero también te necesito». Esa contradicción me atravesó, pero no respondí. Solo observé cómo salía de la casa y cerraba la puerta tras de sí. Me quedé apoyada en la madera, escuchando el silencio que volvió a llenar cada rincón. Esta vez no había vacío, había firmeza. Era como si el cierre no hubiera sido con ella, sino conmigo misma. Había recuperado la paz que me fue arrebatada aquel día del funeral. Subí las escaleras lentamente y abrí la ventana de mi habitación. Afuera, la noche estaba tranquila, con un aire fresco que acariciaba mi rostro. Miré las luces lejanas de la ciudad y pensé en todo lo que había pasado. No era fácil cerrar un capítulo con una hija,
pero entendí que a veces el amor más verdadero es el que pone límites. Sus lágrimas me dolían, pero también me liberaban. Cerré la ventana y apagué la luz. Por primera vez en mucho tiempo, me recosté en la cama con el corazón ligero, sabiendo que mi dignidad estaba intacta. Esa madrugada soñé con Julián. Lo vi sonriendo, sentado en el jardín, como si me dijera que había hecho lo correcto. Desperté con esa imagen grabada en el alma y con la certeza de que, aunque el camino fuera duro, ya no me quedaban dudas. La historia con Camila no estaba completamente terminada, pero el capítulo de la humillación sí lo estaba. Y yo, por fin, podía respirar sin sentirme culpable. El jardín de la mansión amanecía con un aire distinto. Las flores, cuidadas por las mujeres que vivían conmigo, brillaban bajo la luz temprana del sol. Me senté en una mesa sencilla, con una copa de vino tinto, y observé cómo reían entre ellas, compartiendo pan y café. No había manteles de seda ni copas de cristal importado, pero había algo más valioso: paz. El contraste con los banquetes de Camila era tan evidente que me estremecía. Donde antes hubo gritos y traiciones, ahora había compañía y respeto. Esa transformación era mi mayor victoria. Mientras bebía un sorbo de vino, recordé las noches en las que lloré sola en ese mismo salón, cuando creí que todo había terminado para mí. Ahora, escuchar el murmullo de las mujeres contando historias me devolvía una fuerza nueva. Una de ellas me tomó de la mano y me dijo: «Aquí nos sentimos vistas». Esa frase fue como un bálsamo. Porque, al final, no se trataba de la mansión ni de los documentos, sino de devolver dignidad a quienes la habían perdido. Julián, pensé, habría sonreído orgulloso de ver el rumbo que había tomado nuestra casa. Me levanté y caminé hasta la fuente central, esa que tantas veces vi como adorno sin vida. Ahora el agua corría clara y alrededor crecían flores que antes nadie cuidaba. Cerré los ojos y respiré profundo, dejando que el aire fresco llenara mis pulmones. No escuchaba gritos, no escuchaba reproches, solo el sonido del agua y la risa lejana de quienes habían encontrado un refugio. Ahí comprendí que no había mejor venganza contra la arrogancia que convertir el dolor en servicio. Esa certeza me erizó la piel y me hizo sentir ligera. En ese momento, una mariposa blanca cruzó el aire y se posó sobre la baranda de hierro del jardín. La observé con atención, como si trajera un mensaje oculto. Sonreí sin querer. Para mí fue una señal de Julián, un recordatorio de que, a pesar de todo, la vida siempre encuentra la manera de renacer. No necesitaba palabras ni pruebas. Esa simple presencia me bastó. La mariposa abrió sus alas y se elevó lentamente, perdiéndose en el cielo despejado. Fue un instante pequeño, pero cargado de simbolismo, como si mi historia también estuviera lista para volar. Regresé a la mesa y levanté mi copa de vino. No era un brindis por el dinero ni por la herencia, era por mi propia dignidad recuperada. A ti, Julián, susurré, mirando hacia arriba, porque aunque la vida nos arrebató el último adiós, tu legado sigue vivo en esta casa. Las mujeres me acompañaron con sonrisas, aunque no supieran lo que había dicho. No necesitaban entender mis palabras. El gesto hablaba por sí mismo. Brindar ahí, rodeada de respeto, era el final simbólico de una batalla que había comenzado en un funeral lleno de desprecio. Esa tarde, me senté a escribir en mi diario. No lo hice como un registro frío, sino como una conversación conmigo misma. Escribí que el amor no siempre significa permitir, que a veces el mayor acto de amor propio es decir basta. Escribí que el lujo se desmorona cuando no tiene raíces y que la verdadera riqueza es la dignidad. Cada línea me daba más claridad, como si la tinta tuviera el poder de sanar. Cerré el cuaderno y lo guardé en un cajón, segura de que, algún día, esas palabras podrían servirle a alguien más. Cuando cayó la noche, encendimos las luces del jardín y compartimos una cena sencilla. El aroma del pan recién horneado llenó el aire y las voces de las mujeres creaban una melodía suave. Miré alrededor y sentí un nudo en la garganta. Era un cuadro perfecto, no por el lujo, sino por la humanidad. Pensé en Camila, en dónde estaría, en qué pensaría al verme convertida en alguien que no necesitaba su aprobación. Tal vez algún día volvería, tal vez no. Pero en ese instante comprendí que mi vida ya no dependía de su regreso ni de sus disculpas. Antes de dormir, volví a mirar por la ventana de mi habitación. La fuente iluminada brillaba en medio de la oscuridad,
como un faro discreto. Susurré en voz baja, hoy cierro este capítulo, pero no mi corazón. Porque a pesar de todo, seguía siendo madre, y eso no se apagaba con un grito ni con una traición. Cerré las cortinas y me recosté en la cama. El silencio de la casa ya no era vacío, era plenitud. Y así, con el alma tranquila, comprendí que mi historia no había terminado, simplemente había renacido. ¿Tendrías el valor de cerrar la puerta a quien un día te expulsó, y aún así mantener la paz en tu corazón? Si alguna vez te sentiste rechazada, olvidada o humillada por aquellos a quienes más amaste, por favor, escucha bien, eso no define tu valor. Tú no eres invisible. Tú no eres un error. Tú eres raíz, eres memoria, eres la fuerza que sostuvo hogares enteros cuando nadie más lo hacía. Quizás, como yo, diste todo, cuidaste, cocinaste, trabajaste en silencio, lloraste sola en noches largas, y nunca recibiste el reconocimiento que merecías. Pero hoy quiero que sepas algo. Aquí, te vemos. Te escuchamos. Y celebramos tu historia. Porque tu dignidad es tu mayor herencia. El respeto que te negaron, la vida te lo devuelve cuando caminas erguida. Y aunque algunos te hayan cerrado la puerta, siempre habrá quienes encuentren en tu abrazo el refugio más lujoso que existe. El de una madre, una abuela, una mujer que no se rinde. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir acompañándonos. Y recuerda, aunque te rechacen en un funeral, aunque te griten en tu propia casa, tú sigues siendo la dueña de tu vida. Y todavía queda mucha belleza por vivir en tu camino. ¿Crees que lo que viste ahora fue fuerte? Entonces espera escuchar lo que ocurrió cuando mi propio nieto me gritó frente a todos. Mi madre decide aquí, tú no eres nadie. Ese día no me quedé callada, y lo que hice con los 12 millones de dólares cambió la historia de mi familia para siempre. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de Mi nieto gritó, mi madre decide aquí, tú no eres nadie. Porque su final es más impactante de lo que imaginas. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran y verdades que llegan cuando ya es tarde o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.